No se debería comenzar una historia, una conversación, un texto con un no se puede. Ninguna cosa viva podría ser nombrada como ninguna. Nadie podrá decir de otros que no son nadie. Nada nunca es nada a no ser que miremos hacia otra parte. Y aquí estamos recibiendo a un amigo de la casa, un amigo de la casa de quien hemos disfrutado mucho y mucha música, pero no nos convoca la música o no solo la música, sino también que ha editado un libro que en algún momento me recomendó Leandro Sabelo, gran percusionista el tipo, un querido amigo, y ahí se lo pedimos, tuvo el gesto de traerlo y después de leerlo poder juntarnos para charlar un poco esto de narrar el mundo, que es este espacio que tenemos en el programa. Máximo Rodríguez, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por venirte de Banfield, nada menos. Por favor. Me decías, supiste vivir en San Telmo, pero ahora hace un tiempo sos del sur de la provincia de Buenos Aires. Del Conurba. Del Conurba, muy bien. Mi viaje musical, así se llama el libro. Y a mí lo primero que me llamó la atención, ni bien empiezo las primeras hojas, es que te advierte alguien que es la música lo que te ha salvado la vida. Es algo que los artistas, los músicos particularmente, ¿no?, lo dicen habitualmente, pero por ahí queda como una frase muy amplia. ¿Qué significa, para ponerlo en el inicio de un libro, la música me salvó la vida? Es complicado porque uno en el devenir del diario trabajar, dar clases, tocar, grabar, uno se va dando cuenta lo que va pasando con los alumnos, con los discos, ahora con el libro, que en un momento difícil de mi vida, cuando yo me separo de la madre de mis hijos, el psicólogo, después de un tiempo, por eso abro el libro de esa manera, me dice: flaco, así directamente me dijo, a vos la música te salvó la vida. Yo tenía ahí 45 años. Nunca había tomado conciencia de que un arte, en este caso el trabajo, te puede llevar a un lugar que él me decía: yo no sé qué hubiese pasado con vos si no hubieses tenido la música en la mano. ¡Wow! Yo dije, qué fuerte. Te quedaste maquinando eso. Mucho, porque nunca nadie me había dicho eso y yo tampoco me había puesto a pensar en qué importante era que lo que yo te decía recién, el devenir diario de las cosas de mi trabajo, pusieron un ancla en la vida. Y después, con los años, que también lo cuento en el libro, me he encontrado con alumnos que me han contado lo mismo. Me dije, no, a mí la música me salvó de esto, me salvó de aquello. Yo tenía un alumno en la Marechal, Julio, que un día me cuenta: la música me salvó la vida. Lo mismo. ¿Y por qué? Y no, yo vivía allá en Los Kilómetros, en General Rodríguez, y los sábados a la noche salíamos a afanar de caño. Wow, le digo, afanar de caño, ya estás totalmente entregado, ¿viste? Y me dice: y todos mis amigos están todos muertos o presos. ¿Y vos? Y no, a mí la guitarra me salvó. Uf, le digo, es muy fuerte lo que me estás contando. Y así varios. Uh-huh. Por eso digo, me parece que a veces uno no se da cuenta de que el arte en general, puede ser la pintura, el actor, el músico, lo que sea, tiene ahí un ancla a la vida que lo saca de otros lugares, ¿viste? Y hoy soy consciente de eso. Pero en el momento en el que el psicólogo me lo dijo, para mí era una novedad absoluta. Claro, está bueno porque no es que vas en busca del arte o de la música en este caso porque para salvarte. Porque ahí en medio se puede complicar la cosa, ¿no? Si voy con el objetivo de salvarme, sino que vivir el arte, vivir en música, claro. Y además como te va salvando, ¿no? Como yo cuento en el libro, la música conmigo empezó de muy niño, ¿viste? Para mí la música fue mi hermano que no tuve. ¿Qué es de muy niño? 7 años. 7 años que... empecé a tocar la guitarra y a cantar. La guitarra. Claro. Entonces, claro, esa cosa que a vos te viene, o el pibe que pinta, que también pasa mucho con los ilustradores o los dibujantes, vos no te das cuenta que eso te está amarrando a la vida de alguna manera. Y después, si con eso haces tu trabajo y tu vida, como fue en el caso mío,
A mí me Un parece montón. que no le damos esa importancia como sociedad, porque lo que sucede en la educación, en la educación inicial, en la educación primaria, la secundaria también, están o no están, ahí bollan esas materias. Si te toca un buen profesor, sos un agradecido de la vida, pero eso es un poquito en suerte. Pero como sociedad hablo, ni siquiera hablo del sistema educativo, como sociedad no le ponemos la energía y la atención a esas materias. A vos te va bien, es más, te fue mal en música. ¿Cómo en música te fue mal, boludo? Rendiste bien historia y matemática y, A mí me iba mal en todo. y la cagaste en música. A mí me iba mal en todo. Si Bueno, se la pone así en el lugar de música, plástica y educación física, materias menores. claro. No, yo creo que son las más importantes. Hoy en día, visto años de que ha pasado eso, digo, qué pena no haber tenido buenos profes, ¿no? Sabes que yo hacía un programa en Radio UBA para la Universidad de Buenos Aires Ujú. sobre promocionar la calidad educativa como un Ujú. concepto amplio, no como la calidad académica. Y yo me quedo con la idea que la universidad, vos agarrás una carrera que no tenga que ver con el arte y abandona totalmente el arte. No aparece en ningún momento, y sin embargo, para lo que quieras ser, esa sensibilidad te hace mejor, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Qué querés ser cuando sea grande? ¿Viste? La pregunta que nos hacen a nosotros. Vos más o menos debes ser un poco más joven que yo, y pasamos nuestra educación en buena parte de la dictadura, Ujú. que fue muy brava. Yo me di cuenta muchos años después de eso, donde la libertad y donde un montón de cosas estaban muy mal vista, y la pasé muy mal en el colegio, por ser mal alumno. Entonces te decían, ¿y vos qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué sé yo? No sé. Y hoy los buenos alumnos, hoy son todos unos fracasados. Vos eras mal alumno. Era mal alumno. Que no estudiaba. no estudiabas. ¿Y eras quilombero también? No, era un tipo tranqui. Sí, que no sí. le dabas pelota No, al no, estudio. no me gustaba estudiar. Después, cuando empecé a estudiar música, me di cuenta que no era un tarado. Porque estudiaba todo lo que no estudié en la secundaria, lo recuperé cuando dejé la secundaria, o más bien me invitaron a retirarme. Ahí empecé a estudiar formalmente música pensando en qué iba a hacer cuando sea grande. Entonces dije, bueno, mis dos vertientes eran ser músico o ser jugador de fútbol. Jugador de fútbol quedó ahí. ¿Que lo intentaste? Sí. ¿En dónde? En Huracán. Acá, en el Parque de Patricio. Mira Claro. qué bien. Y bueno, no, había pibes que, primero, yo era chiquito, de físico, digamos, y había pibes que eran el doble mío, yo jugaba de 3. Imagínate, me hacían así, me tiraban. Bueno, empezó la música, empecé a estudiar formalmente, y ahí me di cuenta que estudiaba todo lo que no había estudiado en el colegio. Estudiaste formalmente en conservatorios. Primero estudié con profes particulares. El primero fue Walter Malosetti, en su vieja Oh, academia qué de la calle de lindo. Virrey Ceballos, año 76, 77. Yo no aclaré algo. Vos sos bajista. Yo soy bajista. Pero estamos hablando de un guitarrista hasta ahora. Yo antes de ser bajista era guitarrista y soy guitarrista y toco el bajo en forma profesional. Todo el mundo me conoce como bajista, pero toco la guitarra y nunca dejé de tocar la guitarra. Y ahí empezó el amor de niño, lo que yo te contaba antes cuando tocaba y cantaba. Y después, por un hecho totalmente fortuito, un grupo de No amigos... había bajista. Es Exactamente. la clásica. Loco, los bajistas son guitarristas. No, en mi caso no soy frustrado. No iba a decir frustrado, digo, guitarristas que quieren laburo. Y Claro. como hay muchos guitarristas, Claro. ya acá estoy, pero estamos para el bajo. Bueno, eso fue la situación que me llevó al bajo, ¿viste? Pará, pero de ahí no volviste a la guitarra. Si bien decís que tocas la guitarra, en cualquier presentación tuya no tocas guitarra. Toco. Sí, ¿Ah, sí? Ahora sí. Ahora. Hace poco hice... En el Pero en las agrupaciones que 2019, tuviste, entonces sos el bajista. el bajista. ¿Qué? Sí. Contame cuando eras el guitarrista, ibas a la escuela de Walter Malosetti Ujú. y no hubo bajista y por estar en el grupo agarraste el bajo. Ahí, ¿en qué momento y cómo te cautiva ese instrumento para que te acompañe el resto de tu vida? Y lo primero que pensás es, yo toco 6 cuerdas. Si paso a tocar 4 y toco de a una nota, debe ser más fácil. Es el primer pensamiento que tienen la mayoría. No lo había No. pensado, mañana me compro un bajo. Nada que ver, porque son dos instrumentos totalmente distintos, Ah. la mecánica es distinta, el pensamiento es distinto,
el lugar que ocupás en una banda es totalmente distinto. Y fue amor a primera vista y hace 44 años que toco el bajo. No, más, desde los 18. A los 18 empecé a tocar el bajo. Y nunca más lo dejé, y nunca más dejé la guitarra, que eso es lo interesante. Y fui mejorando en ambos instrumentos en forma paralela, si bien estudié básicamente el bajo eléctrico. Primero guitarra con Walter, después cuando hice la transición todavía estaba estudiando con Walter y me empezó a pasar algunas cosas básicas él. Después estudié con un músico muy reconocido en aquel momento, que ya no está, que cuando yo le dije que quería aprender a leer música, me dijo, no, flaco, eso no te va a hacer bien, además va a coartar tu creatividad. Y yo dije, esto no me convence, ¿viste? Y un día le digo, che, mira, me gustaría saber qué hay en un papel, ¿viste? Porque yo tocaba, incluso componía y todo, pero no tenía idea de lo que era una partitura. Y me dijo, bueno, las corcheas son más o menos así. Uy, yo dije, no, esto no está bien. Al año siguiente fui a ver a Rodolfo Mederos con su quinteto en la vieja Casa América de Avenida de Mayo y 9 de Julio. Y ahí tocaba con su quinteto y el bajista de ese quinteto era Buki Archela. Cuando los fui a ver sacaron las partituras, las sábanas que escribía Rodolfo en aquella época. Y yo dije, wow, estos tipos van a tocar leyendo. Y me cautivó absolutamente, conseguí el teléfono de Buki, lo llamé por teléfono año 80. No es como ahora, claro, el celular. había que conseguir el celular, no, el teléfono de línea, que esté en la casa, que te atienda. Por supuesto. Le digo, mira, quiero estudiar con vos. Me dice, bueno, le digo, mira, yo ya toco algo, pero básicamente quisiera aprender a leer música. Me dice, bueno, diste con la persona indicada. Cuando empecé a estudiar él se me rompió la cabeza, porque todo lo que yo tenía en la cabeza, que antes era pura memoria y puro, bueno, mira, este acorde es más o menos así. ¿Qué es? ¿Qué sé yo? Tócalo. Lo empezamos a escribir, empecé a comprender la rítmica, empecé a comprender qué es una partitura, qué es armar partituras para otros instrumentos, y ahí al toque empecé a escribir para grupos grandes, sexteto, cuarteto. Bueno, sexteto justamente es una de tus agrupaciones, Máximo Rodríguez Sexteto, porque si hablamos de música y hablamos de un bajista y por lo menos no nos ponemos en el oído algo de lo que hace, estamos en deuda con quien nos está escuchando. Ahí va sonando Máximo Rodríguez Sexteto. ¿Quién dijo que 20 años no es nada? Se llama el tema. Un poquito también podría ser este libro, Mi viaje musical, donde cuenta más de 20 años mucho de recorrido, que no son nada, pero uno los va cargando y está bueno que se quiera contar y compartirlo. Ahí está sonando ¿Quién dijo que 20 años no es nada? Máximo Rodríguez Sexteto. Máximo Rodríguez está acá con nosotros, claro. Máximo Rodríguez, bajista y compositor, guitarrista también, como estamos escuchando, aquí una composición propia de un hermoso, muy hermoso disco que tengo la suerte de que lo tengo físico también. Qué antigüedad. Lo has hecho llegar al programa en el momento que lo editaste. ¿Qué año tiene de edición? 2009. Hace mucho tiempo. 2009. Ese muy, muy hermoso disco. Hablabas recién de que empezaste a leer, que pudiste conocer como qué hay en una partitura, más allá de un montón de hormigas desparramadas. Exacto. En un pentagrama, qué dicen esas hormigas, pero eso que remite a la música académica también tuvo su cruce con lo que fue el nacimiento de las escuelas de música popular, empezando por la EMPA, la de Avellaneda. Hablaste también de la Marechal en Ramos Mejía, claro, un poco de pie, y bueno, pero la EMPA como
como pionera, ¿no? Como pionera Manolo absoluta, Juárez ahí como un gran pionero. Pionera absoluta en Latinoamérica. Claro. Es una cosa muy fuerte. Yo cuando me enteré de la escuela fue a fines del 86. La escuela empezó en el 86. Yo me acuerdo que vi un avisito muy chiquito que salió en Clarín que decía que se abría la inscripción para el año 87, que la escuela de Música Popular de Avellaneda, nueva institución, y nombraba a los muñecos que estaban. Manolo Juárez, Rodolfo Mederos, el Quelo Palacios, bueno, una gente muy pesada. Yo dije, yo quiero ir ahí porque yo había hecho un pasaje por el Conservatorio Municipal, el Manuel de Falla, en aquella época, estaba en el Centro Cultural San Martín en aquella época, que fue muy triste y muy corto, porque yo dije, no, esto no es para mí. ¿Cómo decía Manolo Juárez que él no quería un conservatorio, quería un renovatorio? Un renovatorio. Totalmente. Me parece muy clásica la palabra, muy interesante y muy puntual con esto. El tipo quería hacer un conservatorio de música popular, que no le gustaba la palabra conservatorio, por eso lo llamaba renovatorio. Cuando vi los nombres que había, dije, yo quiero estudiar ahí porque música popular en esa época no se estudiaba en ninguna parte, y además jazz, tango y folclore, ¿viste? Las tres vertientes que a mí siempre más me interesaron. Bueno, al año siguiente fui a dar el examen y ahí cuento lo que fue, en el libro cuento lo que fue el examen, que fue tremendo. Nunca en mi vida estuve tan nervioso. Mirá que estuve en situaciones musicales muy complejas, pero ese día, no sé, debo haber ido al baño 14 veces. Sí, hay un montón de anécdotas para leer que por supuesto nos quedaríamos toda la noche aquí charlando. Podés hacerte de mi viaje musical. Está en la librería Sudestada, lo vi que está ahí, lo podés conseguir. Un itinerario desde lo artístico, profesional y académico de Máximo Rodríguez, como cuenta de ese momento. También tenés momentos como ir a que te contraten para un laburo muy complicado y te digan vení 2 horas antes y leete esto, que salís al ruedo en 2 horas, y el tipo ahí bueno, contando cómo es eso, muy complejo es eso para un músico, ¿no? Es como que te suban un Fórmula 1 a 300. Claro. Diga, bueno, dale, flaco, salí. Métele nomás. Claro. Y bueno, en ese recorrido también es muy lindo, que acá contamos en el 87, llegando a la EMPA, con todos los sueños, y al final contando, bueno, terminar una carrera como docente y profesor, jubilarte como profe del mismo lugar, ¿no? Fueron 30 años, un montón de tiempo, es decir, fueron mis 4 años de alumno, más 26 dando clases. Es un montón de historia, es un montón de gente que ha pasado por mis manos, y por suerte lo recuerdan casi todos con mucho cariño. Casi todos. Conozco muchos nombres que han pasado y realmente son queridos y muy admirados músicos. También, y hablan muy bien de su momento. Y de hecho, muchos de ellos también siguen tu camino, de ser ahora profesores en esas escuelas de música popular. Tal cual, muchos. Lo cual es no solamente traspasar una experiencia de artista, de músico, también traspasar esa experiencia de docente y contagiar las ganas de ser docente. Está muy lindo eso. Totalmente. Está bueno. Bueno, Máximo, no tenemos tiempo para tantos años que metiste en este libro, que seguramente lo tuviste que resumir también, porque no son tantas hojas, es de una lectura que puedes tener rápida también. Sí. Yo le agradezco a Sabelón, que un día dijo, tenés que leerlo y charlar con él en el programa. Ese día llegó y aquí estamos. Yo lo conocía a Máximo en una agrupación llamada El Cuatrillo. Famosa agrupación, al menos para nosotros sí, porque nace con todos músicos muy cercanos, muy queridos, en especial Fernando Lerman, que fue quien acompañó algunas de las producciones discográficas que hacíamos con el programa cuando se hacían discos. El homenaje a Atahualpa Yupanqui fue una idea conjunta con Fer Lerman en su casa, y la pudimos llevar a cabo y fue una experiencia hermosa. Qué bueno. Y ahí conocí el Cuatrillo, que es lo que traje para cerrar. Buenísimo. Con una composición tuya también, por supuesto, ¿no? Mira, la composición que elegí, así me contás algo de SMS Olomo. Contame algo de ese título. Ese título se le ocurrió a Sabelón, justamente, porque cuando empezaban los celulares, yo no tenía celular, yo empecé a tener celular en el verano de 2007, que hicimos una gira con el Cuatrillo al sur. Hicimos Bariloche y el Bolsón, me parece. El Festival del Bolsón ustedes tocaron. Sí, pero no fue ahí. No fue para ahí. No fue para ahí, fue para otro momento. Hicimos como 3 o 4 giras al sur.
yo debutaba con mi celular, el que se abría, ¿te acordás? Sí, claro. Entonces me dijeron, le pedí a mi hijo más grande que me enseñara a usar un celular, pues yo nunca había tenido, y me dijo, esto es así, pa, 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 pa. Yo no entendí nada y me fui al sur con el celular. Entonces Fer me dice, cuando estemos, yo iba a estar en el Bolsón y ellos iban a estar en Bariloche. Cuando estemos, te aviso y te venís a Bariloche a tocar. Bueno, dale. Me suena el celular en el medio del mirador del Lago Puelo. Allá arriba Sí. me suena el celular. Bueno, abro, mensaje de Fer, che, venite, mañana tocamos en Bariloche, que yo. ¿Cómo respondo esto? Yo quería poner OK. Pongo O, L. No, vamos de vuelta. O, K. No, no salía OK. Olo. Salió la palabra Olomo. Olomo. A Y ellos quedó les llegó Olomo. Olomo, claro. Venite mañana, Olomo. Bueno, habrán Y el día siguiente, interpretaron bien. Te esperaron. y Fer me dice, ¿sos vos? ¿Sos Máximo Rodríguez? Pues no podían entender que yo le haya expuesto semejante estupidez, digamos. No, pues no podía poner OK. Entonces la única palabra que salió fue Olomo. Y ahí quedó SMS Olomo, que es Olomo. con lo que cerramos este encuentro, esta charla, que te agradezco mucho que hayas venido, Máximo Dale. Rodríguez. El Gracias libro se a llama vos. Mi viaje musical y cierra justamente musicalmente con El Cuatrillo.